Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os presento el último procesador que ha traído Intel al mercado y que es un tanto curioso. Estamos hablando del i3 7350K, el primer procesador de la serie i3 que soporta overclock, es decir, que viene desbloqueado para que podamos hacer overclock a este mismo procesador. Ahora bien, antes de empezar, lo primero de todo, como veis, han venido en una cajita bastante sencilla, así que vamos a empezar por sus especificaciones. Debo decir que este procesador no es el que sale al final del mercado, pero las especificaciones son las mismas. Estamos hablando de un i3 7350K de arquitectura Kaby Lake, construido bajo una litografía de 14 nanómetros, con 2 núcleos físicos y un total de 4 hilos de ejecución máximos gracias a la tecnología Hyper-Threading, una frecuencia de funcionamiento de 4,2 GHz, 4 MB de memoria Smart Cache, un TDP de 60 vatios, está diseñado para socket 1151, 16 líneas PCI Express dedicadas y soporte para memoria RAM de hasta 64 GB de memoria DDR4 2133, 2400 o DDR3 1133 MHz 1600. No solo eso, también incorpora un núcleo gráfico integrado dentro del procesador, que en este caso es el Intel HD 630, con soporte nativo para 4K, algo que realmente vamos a poder ver a lo largo de la review. Pero vamos a pasar con lo siguiente, y en este caso es qué hemos utilizado como banco de pruebas para hacer las pruebas a este pequeñín. En nuestro caso hemos utilizado como banco de pruebas diferentes componentes que nos han enviado diferentes marcas. La placa base es la Gigabyte Aorus Z270X Gaming 7 que nos ha cedido Gigabyte España. Desde aquí darle las gracias por habernos prestado esta placa base para la review. En cuanto a las memorias, hemos utilizado 32 GB de memoria DDR4 2666 MHz Corsair Vengeance LED que nos han cedido los chicos de CoolMod. También agradecerles el envío de esta memoria para que podamos hacer la review. En cuanto a la disipación, hemos utilizado un kit de refrigeración líquida de Arctic, el 240, que la verdad va a ser más que suficiente para refrigerar el procesador, pero bueno, está ahí. Y por último hemos utilizado un SSD Kingston SSD Now UV400 de 120 GB, el último SSD que ha sacado Kingston al mercado y que, pese a ser pues una gama de iniciación a los SSDs, es suficientemente rápido como para hacer el resto de pruebas. Ahora bien, una vez ya tenemos todo nuestro banco de pruebas, ¿qué hemos sacado como resultado? Y primero os debo decir que en este vídeo tan solo hemos hecho las pruebas utilizando el núcleo gráfico del i3. Debo decir que en vídeos posteriores os traeremos las pruebas de este mismo i3 utilizando una 1060, una 480 y una 1080 para que podamos ver si existe o no cuello de botella y hasta dónde es capaz de llegar este procesador. Pero bueno, creo que lo mejor será que pasemos a ver los resultados que hemos obtenido en las pruebas. Os los dejo aquí en pantalla y cuando acabe pues os voy a hablar un poquito acerca de qué conclusión o qué me parece a mí este procesador y qué opinión me merece. Así que nada, chicos, os dejo con las pruebas obtenidas en los resultados de los diferentes tests y nos vemos en un momentito. Bueno, y para finalizar y como conclusión final, primero de todo me gustaría volver a agradecer a Intel España, Gigabyte España y los chicos de CoolMod que nos hayan cedido todo el material para probarlo. Ahora bien, hablando del procesador, como habéis visto en las pruebas, hemos sacado pruebas sin utilizar tarjeta gráfica. En un segundo vídeo traeremos las pruebas de este procesador con tarjetas gráficas, probándolo pues con una RX 480, con una GTX 1060, con una GTX 1080. Una vez dicho esto, ¿merece la pena este procesador o no? Pues antes de decirlo debo comentaros que primero de todo lo que sí que me parece es impactante cuanto menos el tema de que Intel haya decidido sacar un i3 desbloqueado, un i3 de la serie K desbloqueado para poder hacer overclock. Y eso la verdad es que es algo bastante interesante. Luego, en cuanto a las pruebas, como habéis visto, en lo que se refiere a single core, es decir, a mononúcleo, el rendimiento en ese aspecto es increíble, o sea, es increíble, supera incluso al i7 7700K que tuve aquí hace poco y eso hace que sea un procesador magnífico.
Con respecto al rendimiento multithread o multinúcleo, sí que vemos que baja un poquito, pero claro, estamos hablando de un procesador de tan solo 2 núcleos y con hiperthreading activo 4 hilos totales de ejecución. Y es normal que ahí se note un poquito bastante más bajo que el resto de procesadores porque suelen tener más núcleos. Ahora bien, ya llegando al kit de la cuestión. ¿Cuál es su precio? Pues bueno, este procesador tiene un precio de salida de unos 179 dólares, que aquí en España lo he estado viendo por unos 210 euros. ¿Merece la pena comprarlo? No, sí. Pues bueno, eso dependerá de vosotros. Directamente a mí, como para un usuario cualquiera, no merece la pena, ¿vale? A mi forma de ver. Merece más la pena el i5 6400, por ejemplo, o el i5 6500, que están por ahí al mismo precio. Para mí sería pues algo mejor, ¿no? En cuanto a, yo que sé, alguien que vaya a usar el ordenador todos los días. Ahora bien, si a vosotros lo que os gusta es el overclock y queréis hacer overclock y queréis jugar con el overclock, entonces sí que merece la pena. Porque el primer procesador i5 con características de overclock se dispara ya pues 70-80 euros más y por tanto en ese concepto sí que es algo interesante para mucha gente, ¿no? Hostia, pues tener un procesador que aunque vale un poco más que los i3 y está al principio de precio de los primeros i5, sí que es cierto que tienes la capacidad de overclock y poder jugar en él. Ahora bien, ya por último, ya os he dicho lo que me parece en cuanto a reacción de comprar o no, pero ¿qué me parece a mí este procesador? Tremendo, me parece algo tremendo, o sea, no sabría cómo explicarlo, pero es que me siento muy emocionado de este procesador. Primero todo, lo que nos entregaron era un Intel Confidential, una muestra de Intel directamente, pero debo decir que es el mismo procesador que ha salido al mercado, mismas especificaciones, mismo todo. Ahora bien, ¿por qué me parece increíble? Porque si os fijáis tiene un TDP de 60 vatios, un consumo de unos 83 vatios aproximadamente, es lo que yo podía hacer con el aparato medidor de consumo, me ha salido pues eso, más o menos unos 80-83 vatios de consumo. Pero eso no es lo mejor de todo, lo mejor de todo es que es un procesador que viene a 4,2 GHz, me lo he llevado hasta 5 GHz sin tocar voltajes, ¿vale? Eso es muy importante, siempre en las pruebas lo único que os hago es overclock sin tocar voltajes. Porque ya si tocas voltajes pues subirá más, pero ya es un poco menos fiable en cuanto a una prueba normal. En 5 GHz es completamente estable y habéis visto que mejora el rendimiento. Pero no solo eso, sino es que no ha pasado en ningún momento de 52 grados. Es decir, a 5 GHz y bajo una prueba de stress, de stress test, o sea, se ha mantenido a 52 grados. Alucinante. Alucinante, es decir, normalmente casi cualquier procesador habría subido de ahí y hay que tener en cuenta que con esa prueba tenía el núcleo gráfico activo, que seguramente cuando las haga con las tarjetas gráficas, pues quitaré el núcleo gráfico y aún serán un poco más discretas. En ese aspecto yo creo que se ha comportado magníficamente bien. Y ahora sí, chicos, ya no tengo nada más que decir. Vuelvo desde aquí otra vez a agradecer a Intel, Gigabyte y Gulmod que nos hayan enviado los materiales para poder hacer las pruebas. Y nada, chicos, si os ha gustado el vídeo sabéis que podéis apoyarlo con un like, compartirlo en las redes sociales o por supuesto suscribiros al canal para más vídeos. Esto ha sido todo, con esto me despido. Cualquier duda o consulta me dejáis en el box de los comentarios. Ya sabéis que el siguiente vídeo pues os traeré más pruebas con tarjetas gráficas y varias tarjetas gráficas que me han enviado los chicos de Gulmod. Y ahora sí, con esto me despido y hasta el próximo vídeo.